Evangelio de hoy. Martes 15 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús se conmovió profundamente. Y dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé el bocado que voy a mojar. Mojó un bocado. Lo tomó y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En cuanto tomó el bocado, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y lo hará pronto. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. El corazón de Cristo, envuelto ya en la densidad de la noche que cae sobre Jerusalén, comienza a experimentar la inminencia del misterio pascual. Y al mismo tiempo, el desgarro de la traición que se avecina. En esta escena que acontece durante la última cena, el Evangelio de San Juan nos sitúa frente a uno de los momentos más hondos y reveladores del alma de Jesús, su profunda conmoción al anunciar que uno de los suyos lo entregará. Este estremecimiento interno, que no es de miedo humano, sino de amor dolido, muestra la sensibilidad divina del Redentor, su compasión inquebrantable, su humanidad total, y a la vez, su aceptación libre de lo que está por llegar. Jesús no rehúye la traición, no la esquiva, la mira de frente y la abraza, sabiendo que en esa herida se teje también la redención de los hombres, la sanación de toda traición futura, el amor que se entrega incluso a quien levanta la mano contra él. En la mirada perpleja de los discípulos se refleja el desconcierto humano frente al mal que habita incluso dentro de las comunidades más íntimas, más cercanas, más amadas. Ellos, sentados junto al Maestro, compartiendo el pan de la alianza, no pueden imaginar que uno de ellos, parte de ese círculo de confianza, se ha convertido en instrumento de las tinieblas. La tensión dramática de esta escena se acentúa con el gesto de Pedro,
quien incita al discípulo amado a preguntar por el traidor, generando una cadena de movimientos silenciosos, de señales, de susurros que contrastan con la transparencia y frontalidad de Jesús, quien finalmente identifica a Judas, dándole el bocado mojado. Signo que revela tanto la traición como la última ternura ofrecida a quien está a punto de alejarse para siempre. Ese instante en el que Judas toma el pan, y en él entra Satanás, marca un quiebre espiritual profundo. El pan, signo de comunión, se convierte en señal de ruptura. El gesto de compartir se transforma en acto de separación. Y la mesa de la fraternidad se convierte en el umbral del abismo. Jesús, con voz firme, no llena de odio, sino de entrega, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es una orden para precipitar la traición, sino la manifestación de una voluntad que no se detiene ante la oscuridad, que no teme a la noche, que confía plenamente en el designio de amor del Padre, incluso cuando pasa por los caminos del sufrimiento y la traición. La frase final era de noche no es solo una constatación temporal, sino una afirmación teológica: Judas entra en la noche. La noche entra en él. Y el mundo se prepara para ver al sol de justicia atravesar la más profunda tiniebla con su luz imbatible. Con la salida de Judas, Jesús pronuncia palabras de gloria, palabras de luz, palabras que trascienden el escándalo y el dolor. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Es sobrecogedor que Jesús hable de glorificación justo después de haber sido entregado. No como ironía, sino como revelación del misterio escondido desde el principio del mundo, que la verdadera gloria de Dios se manifiesta en el amor que se da, en el amor que perdona, en el amor que no retiene su vida, incluso cuando es herido. La glorificación de Cristo no será un espectáculo de poder, sino una elevación sobre la cruz, desde donde atraerá a todos hacia Él, revelando que el amor es más fuerte que el odio, que la vida vence a la muerte, que la fidelidad tiene la última palabra incluso cuando parece que todo se derrumba. Jesús anuncia también su partida inminente. Con una ternura inmensa: hijitos, me queda poco de estar con ustedes. En ese diminutivo amoroso hay un eco de paternidad espiritual, de ternura entrañable, de cuidado profundo. Él sabe que sus discípulos están frágiles, que se aproximan a la noche de su fe, que el escándalo de la cruz los hará tambalear. Pero también sabe que el Espíritu vendrá y los hará comprender todo. Y por eso les anticipa que lo buscarán, pero que por ahora no pueden seguirlo. Este anuncio, lejos de ser una exclusión, es una preparación, una pedagogía divina que les abre el camino de la madurez espiritual. Da un seguimiento verdadero que aún debe crecer en ellos, a través de la prueba y el abandono. En ese momento, Pedro, con la fogosidad que lo caracteriza, proclama su deseo de seguir al Maestro, incluso hasta la muerte, ofreciendo su vida, sin saber aún cuánto le costará sostener esa promesa. Jesús, con amor profético, le revela que antes de que cante el gallo, lo negará 3 veces. Esta profecía, lejos de ser una condena, es una advertencia misericordiosa, que prepara a Pedro para no desesperarse cuando caiga.
Y para recordar, cuando llegue el momento, que el amor de Jesús no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad incansable. Pedro descubrirá más tarde que su amor por Cristo no puede sustentarse en su propia fuerza, sino en la gracia que levanta, perdona y vuelve a llamar a amar. Desde la debilidad. El misterio de la libertad humana y la paciencia de Cristo. Cuando Judas toma el bocado y sale de la cena, se revela el abismo que se abre cuando el corazón humano decide caminar lejos de la luz. Y es precisamente en ese instante cuando Cristo muestra la hondura de su paciencia. Pues no lo retiene. No lo amenaza. No lo expone con violencia, sino que lo deja partir. Como quien sabe que hasta en los actos más oscuros, la libertad humana está siendo respetada con una delicadeza divina que no impone, ni anula, esta salida del traidor, que es también el alejamiento de todo lo que significa comunión. Es tolerada por Jesús con una paz sobrehumana, porque sabe que el Padre lo sostiene, y que la historia se redimirá incluso desde dentro del pecado. Este respeto de Jesús por la libertad del otro, incluso cuando se usa para herir, muestra hasta dónde llega el amor verdadero. Ese que no fuerza, que no se impone, que no controla, sino que invita, espera y sostiene aun cuando se le da la espalda. La glorificación en medio de la oscuridad. Cuando Jesús pronuncia su discurso de glorificación justo después de la salida de Judas, el Evangelio nos introduce en una lógica totalmente opuesta a la del mundo. En vez de pronunciar palabras de juicio, de desprecio o de venganza, Jesús habla de glorificación. Como si ya contemplara desde dentro de su dolor la victoria definitiva del amor. Es como si Cristo no viera solo lo que está ocurriendo en ese momento humano, sino que ya penetrara espiritualmente en lo eterno, desde donde todo adquiere sentido. Incluso lo que parece fracaso. Incluso la cruz. La glorificación que Jesús menciona no está condicionada al reconocimiento externo, ni a los aplausos de la multitud, sino que es el acto más profundo de entrega al Padre. La obediencia total que revela la gloria del Hijo. Porque en ella se muestra la imagen perfecta del amor que no se retiene nada para sí, que se da hasta el extremo, que lava los pies, que parte el pan, que acepta el rechazo, y que aún así permanece fiel. La ternura escondida en la palabra hijitos. El término que Jesús utiliza para referirse a sus discípulos. Hijitos. Tiene una carga emocional y teológica profunda. Porque revela el corazón paternal de Cristo. Que no solo es maestro, sino que cuida, sostiene y acompaña con una ternura inigualable. En ese momento donde se está por desencadenar el drama de la pasión, Jesús no se endurece, no se vuelve severo, sino que se vuelve más compasivo. Porque comprende la debilidad de quienes lo siguen. Sabe que están confundidos, que no comprenden todavía la profundidad de lo que está sucediendo. Pero en vez de reprocharles, los llama con dulzura. Les habla con amor. Les anticipa con suavidad que se ausentará por un tiempo. Y que no podrán seguirlo de inmediato. Esta pedagogía de Jesús es profundamente sanadora. Porque no fuerza los procesos, sino que los acompaña. Y deja que cada uno descubra a su tiempo
Desde la experiencia. Lo que significa verdaderamente seguirlo hasta el final. Pedro y la confrontación con la fragilidad. El deseo de Pedro de seguir a Jesús hasta la muerte es genuino, pero también impulsivo. Nacido más del entusiasmo emocional que de una fe madura. En su respuesta, Pedro revela un amor sincero, pero todavía no purificado por el fuego de la prueba. Y Jesús, que conoce los corazones, no lo desprecia, sino que lo prepara. Le anticipa su caída. No para humillarlo, sino para que cuando eso ocurra, no se desespere. Y comprenda que el amor verdadero crece también desde los escombros de la traición. Esta predicción no es juicio. Es profecía misericordiosa. Porque luego, cuando Pedro escuche el canto del gallo, recordará la mirada de Jesús. Y ese recuerdo lo transformará. Descubrirá que no es su fuerza la que sostiene su fidelidad, sino la gracia que siempre lo vuelve a buscar, que lo perdona, y que le da una misión incluso después de haber negado al Maestro. El canto del gallo como inicio de una nueva fidelidad. El anuncio de Jesús acerca del canto del gallo no es simplemente un dato temporal, sino un símbolo espiritual. El gallo canta cuando termina la noche, cuando la luz se aproxima. Y es precisamente en ese momento cuando Pedro se dará cuenta de lo que ha hecho, de cómo su fidelidad se ha resquebrajado. Pero esa luz que empieza a despuntar es también la señal de una misericordia que renace, de un nuevo comienzo que se abre. Porque la traición no será el fin de Pedro, sino el umbral de una conversión profunda, que lo llevará más adelante a ser el pastor del rebaño. Fortalecido no en su carácter, sino en la memoria viva de la compasión de Jesús. Cada traición sanada por la gracia se convierte en lugar de humildad, en escuela de ternura. Y Pedro, después de negar 3 veces, será el que afirme 3 veces su amor. En la orilla del mar de Galilea, siendo restaurado por el mismo Cristo resucitado, la noche como escenario de revelación. Todo este pasaje ocurre en el marco de la noche. Y no es un detalle menor. La noche en San Juan es muchas veces símbolo de oscuridad espiritual, de confusión, de falta de visión. Pero también es el lugar donde Jesús revela su luz con más intensidad. Porque en el corazón de la tiniebla se hace más visible la claridad que brota del amor que no se apaga. Esta noche que se cierne sobre los discípulos, sobre Jerusalén, sobre la historia misma, no será definitiva. Porque la luz que viene del sepulcro vacío pronto disipará toda sombra. La cruz que se prepara en este escenario nocturno será el amanecer de un nuevo día. Y Jesús, aun cuando parece rodeado de traición, debilidad, negación, sigue siendo la luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no pueden apagar. La libertad de Cristo ante la inminencia del abandono. Jesús no es una víctima arrastrada por los acontecimientos, sino un maestro que se entrega con plena conciencia de lo que está por suceder, sabiendo que todo está en manos del Padre, y que su hora no es señal de derrota, sino de cumplimiento. La serenidad con la que pronuncia cada palabra, la compasión que desborda en sus gestos, y el dominio de sí que mantiene incluso en medio de la traición, revelan que en Jesús no hay desesperación, ni temor paralizante,
sino una libertad profunda, nacida del amor. Esta libertad se manifiesta sobre todo en su manera de enfrentar la soledad inminente, sabiendo que quienes están con él lo abandonarán. Y aún así, continúa amándolos, sirviéndolos, confiándoles sus últimas palabras. El amor más fuerte que la traición. Una de las enseñanzas más conmovedoras de este pasaje es que el amor de Cristo no se quiebra frente a la traición. No se endurece. No se encierra en sí, sino que permanece abierto, confiado, incluso dolido. Su capacidad de seguir amando a Judas, de mirarlo con compasión, de compartir con él el pan de la mesa, es una de las manifestaciones más puras del amor divino, que no está condicionado por la respuesta del otro, que no necesita ser correspondido para ser verdadero, que no cambia cuando el otro se aleja, porque brota del corazón de Dios, que es fiel. Este amor que no se cansa, que no se rompe, es también una invitación a amar de forma más plena, más madura, más parecida a la de Jesús, que no busca protegerse, sino entregarse. La pedagogía de la preparación espiritual. Jesús no deja a sus discípulos sin preparación, sino que les va revelando paulatinamente lo que va a suceder. No para llenarlos de miedo, sino para fortalecerlos internamente. Para que cuando todo se oscurezca, tengan una palabra en el corazón que les recuerde que todo ya estaba en el plan del Padre. Que nada ocurre fuera de su voluntad amorosa. Y que hasta la traición, la negación, el abandono, pueden ser transfigurados por la gracia. Esta pedagogía espiritual de Jesús nos enseña también a leer la historia de nuestra vida con ojos de fe. Descubriendo que incluso cuando parece que todo se quiebra, Dios está obrando silenciosamente, tejiendo desde dentro un bien mayor que muchas veces no comprendemos de inmediato, pero que se revelará a su tiempo. La tensión entre el entusiasmo y la realidad del seguimiento. Pedro encarna la tensión que todos vivimos entre el deseo sincero de seguir a Cristo y la experiencia concreta de nuestra fragilidad. Su afirmación, daré mi vida por ti, es bella, pero ingenua, porque desconoce las propias limitaciones. Jesús no rechaza ese deseo, pero lo pone en perspectiva, anunciándole que antes de que cante el gallo lo habrá negado 3 veces. No para herirlo, sino para abrirle un camino hacia una fidelidad más profunda, que no se basa en la fuerza de la voluntad, sino en la gracia que levanta. Todos somos Pedro en algún momento. Y todos necesitamos experimentar nuestras negaciones para comprender que no es nuestro fervor el que nos hace discípulos, sino la misericordia que nos busca cada mañana. Jesús conoce el corazón y no se escandaliza. La mirada de Jesús sobre Pedro no es una mirada de decepción, sino de amor que conoce la verdad. Jesús sabe que Pedro lo negará. Sabe que sus palabras no bastarán para sostener su fidelidad. Pero también sabe que su corazón es sincero. Y por eso no lo descarta. No lo aparta, sino que lo sigue incluyendo entre los suyos. Y más aún, lo formará como pastor. Esta manera de mirar al discípulo nos enseña que Dios no se escandaliza de nuestras caídas, sino que espera pacientemente nuestra conversión. Que confía más en su poder de restaurarnos, que en nuestra capacidad de no fallar. Y que incluso el fracaso puede ser parte del proceso de maduración espiritual.
La comunión rota y el dolor de Cristo. Cada negación. Cada traición. Cada abandono que Jesús experimenta es una herida al vínculo de comunión que ha querido construir con sus discípulos. Pero aún así, Él no se cierra. No se aísla. No responde con venganza. Este dolor lo vive en silencio. Con una ternura que lo transforma en intercesión. En ofrenda. En misericordia. Jesús carga no solo con el peso del pecado del mundo, sino también con la carga emocional de sentirse abandonado por quienes más amaba. Y sin embargo, su amor permanece puro. Intacto. Incondicional. Aquí vemos una de las características más divinas de su amor, su capacidad de perdurar aun cuando no es correspondido. De permanecer incluso en la traición. La preparación para el escándalo de la cruz. Jesús está preparando a sus discípulos para el escándalo que será su cruz. Una cruz que no tendrá sentido desde la lógica humana, pero que será el trono desde donde se revelará su gloria. Por eso les habla antes. Para que recuerden sus palabras cuando llegue la noche. Para que no se hundan en la desesperación. Para que crean que todo tiene un propósito. La pedagogía de Jesús no elimina el dolor. Pero sí siembra esperanza antes de que llegue. Y eso es lo que sostiene al alma cuando parece que todo se derrumba, recordar que Cristo ya nos había anunciado su fidelidad. Que nada de lo que vivimos lo sorprende. Que Él está en control. Incluso cuando el mundo parece fuera de control. Una cena cargada de eternidad. Aunque los discípulos no lo sabían del todo. Esa cena era una preparación para el misterio pascual. Y cada gesto. Cada palabra. Estaba impregnada de eternidad. Jesús no hablaba desde la desesperación, sino desde la plenitud de quien sabe que su hora ha llegado. Y que el Padre será glorificado a través de su obediencia total. La cena no fue solo un recuerdo, sino un anticipo sacramental del reino. Y cada palabra suya resuena aún hoy. Porque siguen siendo palabra viva que alimenta, que sana, que fortalece. Esta cena es también para nosotros memorial de amor. Fuente de fortaleza. Espacio de encuentro con el Dios que se entrega entero. La esperanza más allá de la negación. Pedro negará a Jesús. Pero no será el fin de su historia, sino el inicio de una nueva etapa en su camino de discipulado. La mirada de Cristo. Cuando se crucen sus ojos con los de Pedro, no será de reproche, sino de misericordia. Y eso le devolverá la esperanza. No es la caída lo que define al discípulo, sino la respuesta a la gracia que lo levanta. Y esa esperanza sigue siendo la misma para nosotros. Cristo no se cansa de buscarnos, incluso cuando lo negamos con nuestra vida. Y siempre está dispuesto a restaurarnos, a confiar en nosotros, a devolvernos una misión mayor. Una invitación a la humildad y a la verdad interior. Este Evangelio nos coloca delante del espejo de la verdad, donde cada uno puede verse reflejado. No para condenarse, sino para abrirse a la gracia. Nos recuerda que todos podemos ser Judas, que todos podemos ser Pedro, pero también que todos podemos ser transformados por el amor de Jesús, que no nos rechaza, que no se cansa de nosotros, que confía más en lo que podemos llegar a ser por su gracia, que en lo que ahora somos. Este es un llamado profundo a la humildad, a la vigilancia interior, a la conversión constante.
pero sobre todo, a confiar en el poder transformador del amor divino. El amor que conoce la noche del corazón y permanece. Este pasaje del Evangelio nos sumerge en una de las escenas más conmovedoras y densas de todo el camino de Jesús hacia su pasión. Y a la vez, nos introduce en la hondura de la verdad humana y divina entrelazadas en el cenáculo. Lugar donde el Maestro lava los pies. Entrega el pan. Revela la traición. Acoge la debilidad. Y continúa amando sin condiciones. Sin medir el riesgo. Sin cerrar su corazón. Jesús no se defiende. No acusa. No impone ni condena. Sino que en el momento en que todo parece derrumbarse. Cuando el círculo íntimo se resquebraja desde dentro. Él permanece firme en su fidelidad. En su entrega. En su ternura que sostiene y no deja caer. Esta permanencia del amor divino. Más allá de lo que merecemos. Más allá de nuestras traiciones y negaciones. Es la única luz que no se apaga cuando nuestra alma entra en noche. Y esta es la mayor esperanza, que Dios conoce nuestras caídas. Pero no nos abandona. Que sabe de qué barro estamos hechos. Pero sigue apostando por nosotros. Que escucha nuestras promesas. Aunque sabe que quizás no las cumpliremos. Y aún así, continúa confiando en lo que su amor puede despertar dentro de nuestro corazón roto. Jesús entra en la noche de sus discípulos. No desde fuera. No como juez. Sino como compañero que sufre con ellos. Que comparte el pan. Que entrega palabras últimas antes de la cruz. Palabras que quedan resonando en el alma del creyente cada vez que nos sentimos traidores como Judas. Cobardes como Pedro. Temerosos como los demás. Y sin embargo, en cada rincón donde entra la culpa, Él siembra la posibilidad del perdón. Del comienzo nuevo. De la fidelidad regenerada por la gracia. El Evangelio no encierra a nadie en su pasado. No congela las caídas ni las convierte en sentencia perpetua. Sino que muestra un amor que nos alcanza incluso cuando no somos dignos. Un amor que sabe lo que hay en el corazón. Y aún así, permanece. Y no retrocede. Frente al dolor de la traición. Jesús no levanta muros. No grita. No excluye. Sino que con dolor en el alma. Sigue amando hasta el extremo. Sigue dando su vida incluso por quienes no sabrán apreciarla en ese momento. Porque Él no ama desde la conveniencia. Sino desde la pureza de una entrega que brota del corazón mismo del Padre. Esta fidelidad absoluta. Esta forma de amar hasta el fondo. Sin condiciones. Sin cálculos. Es la que transforma la historia de la humanidad. Y es la que nos levanta cuando hemos fallado. Cuando nos pesa la culpa. Cuando ya no creemos en nosotros mismos. Jesús sigue creyendo. Sigue esperando. Sigue confiando. Porque su amor no se apoya en nuestra perfección, sino en la potencia de su gracia redentora. Esta escena nos invita a vivir desde la verdad. Sin máscaras. Sin aparentar una fidelidad que no tenemos. Sin disfrazar las heridas del alma. Porque solo cuando nos atrevemos a mostrarle a Cristo nuestro corazón como está. Con sus dudas. Con sus temores. Con sus contradicciones. Entonces Él puede obrar verdaderamente. Entonces puede levantarnos.
puede hacernos nuevos. Puede hacernos sus testigos. La traición y la negación no son el fin, sino la posibilidad de comenzar de nuevo desde un amor más verdadero, más humilde, más sostenido por Dios. El Pedro que negará a Jesús será luego el Pedro que lo anunciará con valentía. Y eso es esperanza para todos los que nos sentimos frágiles y fallidos. Jesús sabe quiénes somos. Y aún así, se sienta a la mesa con nosotros. Parte el pan. Nos llama amigos. Nos lava los pies. Nos confía su reino. Nada lo detiene. Porque su amor no depende de nuestro mérito, sino de su naturaleza divina que no sabe dejar de amar. Esta certeza nos sostiene en los momentos de oscuridad. Nos consuela en la culpa. Nos libera del peso del autorrechazo. Y nos impulsa a levantarnos para seguirlo. Una vez más. Y otra vez. Hasta que su amor nos transforme completamente. Porque si Él no nos rechaza, entonces tampoco nosotros podemos condenarnos para siempre. Sino que estamos llamados a caminar en su luz. Como hijos que han sido alcanzados por una misericordia sin límites. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.